Buenas tardes, querida clase de Fundamento de la Fe, a todos los hermanos. Vamos a hablar en esta tarde de la oración. Espero que estén muy bien y siempre estamos orando por todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es la oración. Nosotros, hay una frase que dice: lo mejor que puede hacer un hombre es orar. Hay una anécdota que cuando iba un capitán de un avión, viene y sale la azafata y dice: ajústese los cinturones porque vamos a entrar en una zona turbulenta, fíjese en los asientos. Después dice la azafata: póngase la máscara de oxígeno porque el avión va a temblar. Y finalmente sale el piloto del avión y dice: ya no hay nada más que hacer, así que pueden orar o pueden rezar como último recurso. Y esto es lo que pasa muchas veces en la realidad cuando nosotros pasamos problemas. En vez de orar, lo primero que debemos hacer es lo último que a veces sí hacemos. Pero vamos al ejemplo de la vida máxima de oración, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque orar era lo que lo relacionaba con su Padre. Jesús era una costumbre orar. Lucas 11:1 dice que un día Jesús estaba orando en un lugar y lo vieron los discípulos y le dijeron: Señor, enséñenos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús le enseñó a orar, pero a veces cuando pensamos y nos imaginamos a Jesús de rodillas orando en la misma presencia de Dios, impactó tanto esa imagen a sus discípulos que le dijeron: Señor, queremos orar como vos orás, queremos sentir lo que vos sentís. Y Jesús le enseñó a orar, le enseñó la oración. Cuando vemos la vida de Jesús, siempre lo vemos orando, lo vemos no solo haciendo la obra del Padre, sino que lo vemos cuando empezó su ministerio. Antes de salir a evangelizar, él estuvo 40 días ayunando y orando. Lo vemos también cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, orando. Lo vemos también en la cruz, orando a su Padre, pidiendo el perdón de nuestros pecados. La vida de Jesús fue una vida de oración. Hebreos 5:7, el libro de los Hebreos, nos habla un resumen de lo que fue la vida de Cristo acá en la tierra. Y Hebreos 5:7, ustedes después lo buscan, dice: Cristo en los días de su carne, en los días en que él vivió en la tierra, dice, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo escuchó porque fue una vida que respaldaba su oración. No fue a exigir nada, no fue a gritarle a su Padre, sino que fue con una oración reverente, no ordenaba. Y esto enseña que nosotros en la oración no debemos ir a exigirle a Dios, ni a mandarle como muchas veces vemos: Padre, yo te pido y que tú me lo des, y empezamos cosas así. Vemos que Jesús no, sino había una actitud de reverencia y una actitud en esa relación con Dios de aceptar la voluntad de Dios. Jesús en el huerto dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un temor reverente, aceptar la voluntad de Dios. Bien, también vemos que Jesús, antes de tomar decisiones, Lucas 6:12, pasó toda la noche orando. Jesús tenía que tomar una decisión muy importante que iba a afectar la historia del cristianismo, y era elegir 12 hombres que iban a ser los 12 apóstoles que iban a seguir la obra de Dios. Y él pasó toda la noche orando. Esto también un punto de nuestra vida es que nosotros, antes de tomar decisiones importantes, debemos apartar un tiempo para dedicarnos a la oración. Bien, Jesús en el Lucas 11:1 dice: Jesús, los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó a orar. Pero a veces pensamos cómo habrá sido esa intensidad de la oración de Jesús, escucharlo orar, mirarlo orar, que es muchas veces nos puede pasar a nosotros cuando a veces lo que le gustan el fútbol y ven a algún deportista que hace una jugada, que lleva la pelota, gambetea a uno a otro, y cuando uno ve que hace el gol y dice: ¿cómo lo hace?
o cuando alguno toca un instrumento de música, o cuando alguna mujer hace un bizcochuelo y lo hace exquisito y lo decora, y uno dice, ¿cómo lo hace? Yo quiero que me enseñe a hacer eso, a ser un buen deportista, a ser un buen músico, a ser una buena cocinera, porque hay algo especial, hay algo que hay que aprender. Y Jesús dijo que la oración se debe aprender. Y una de las primeras cosas que nosotros debemos aprender en la oración es, debemos aprender a orar con fe. Los discípulos le dijeron, Señor, mira esto, y le mostraron una montaña, y Jesús le dije, si tuviera fe, como le diría a este monte, quítate y échate en la mar, y el monte obedecería. Y todo lo que pidiere en oración, creyendo que lo recibiréis, os será hecho. Entonces Jesús nos está enseñando que nosotros no debemos orar por orar, no como algo mecánico, repetitivo y sin falta de una proyección de pensar que algo va a pasar. Jesús nos pone acá el monte como una figura. No quiere decir que el monte de San Javier se va a mover porque yo oro, sino es una figura de lo que es algo imposible para mí. Algo imposible que yo pueda mover una dificultad. Pero Jesús dice que nuestra oración debe ser hecha con fe. Y todo lo que pidiere en oración, creyendo, con fe, que lo recibiréis, os vendrá. O sea que esa dificultad se puede movilizar. Entonces este es algo muy importante. Debemos poner fe en nuestra oración. Ahora, también otro punto, el punto F, debemos aprender a interpretar nuestras oraciones, porque Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, y es palabra de Dios. O sea, si nosotros pedimos, debemos tener su seguridad que Dios se ha comprometido que Él nos iba a responder. Y Dios siempre responde. Lo que pasa es que no siempre como nosotros quisiéramos. Y a veces pasa que las cosas no cambian. ¿Pero Dios responde a la oración? Sí, porque Él dijo, pedid y se os dará. Las cosas no cambian, pero cambiamos nosotros porque hemos orado y hemos cambiado la forma de ver las cosas. Pero Dios dijo que si nosotros pedimos, se nos iba a dar. Muchas veces también no responden como nosotros quisiéramos. A veces podemos pedir una moto, por un ejemplo, y capaz que nosotros salimos a trabajar en la moto y tenemos un accidente. Pero porque Dios ve mucho más lejos que nosotros no vemos y no nos concede muchas cosas. A veces hasta podemos decir la salud, que nosotros le pedimos al Señor que nos sane, y no, porque el hombre es tan fácil, cuando está bien, que se olvide de Dios, que a veces estas cosas nos tienen ahí para que no nos olvidemos de Él. Y podamos saber que si nosotros oramos, tenemos esta seguridad de que Él está acompañándonos aún en la situación. Dios no se burla de nuestras oraciones, porque Dios es nuestro Padre. Y esto yo los invito a que puedan leer Mateo del capítulo 7, versículo 7, hasta el final, hasta el versículo 12, creo 7 al 12. Y Jesús habla de la oración diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, Jesús nos está enseñando que acá hay una relación. La oración es esto, es una relación de Dios como Padre y nosotros como hijos. Y Dios no se burla de nosotros. Como pone un ejemplo, si un hijo le pide a un padre un pedazo de pan, ¿el padre le va a dar una piedra? ¿Puede ser así? ¿Puede ser que nuestro hijo nos pida algo y nosotros le demos algo en forma caprichosa y contraria? No, ¿no es cierto? Bueno, así es el amor de Dios. Nuestro Padre nos va a dar lo que mejor nos convenga a nosotros. Si nosotros le pedimos, el Hijo se nos dará. Si nosotros buscamos, encontraremos. Si nosotros llamamos a la puerta, se nos abrirá. Cuando nosotros vemos esta, la letra H, podemos ver que esto es algo muy común en el lenguaje judío, que habla tres cosas que se dicen de diferentes maneras. Está hablando de algo que debe ser insistente, debe ser perseverante.
dice que debemos perseverar, pedir, buscar y llamar. Está hablando de tener una actitud constante de la oración, como fue la vida de Jesús, ¿no? Siempre Jesús lo vemos que se levantaba muy de temprano y de madrugada a orar. Y eso es lo que debemos aprender, a tener una costumbre, debe ser una costumbre de nuestra vida orar. Debemos encerrarnos en nuestro cuarto y pedirle al Padre que ve en lo secreto de nuestro cuarto y Él nos va a responder. Y debemos esperar, tener expectativas de la oración. Este es otro punto que muchas veces uno ora y se olvida lo que le ha pedido a Dios. Pero nosotros debemos tener una expectativa. Después que oramos, a veces hay oraciones respuestas que requieren orar más, porque por eso la oración se aprende, hay cosas que son más difíciles, pero debemos orar más, pero debemos también tener expectativa que Dios va a responder conforme un padre a un hijo, no conforme a veces lo que nosotros esperamos, ¿no? Sino conforme a ese amor de Dios. Bueno, gracias esto por haberme escuchado, y bueno, algunas cositas que yo quiero que vayan aprendiendo es esto, ¿no? Señor, enséñanos a orar. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar. Bueno, y otra cosa importante que Jesús nos enseñó a orar, es que debemos interponer los méritos de Él, los méritos de Cristo. Dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No interponemos los nombres de ningún santo, de ningún pastor, de ninguna iglesia, sino interponemos el nombre de Cristo. O sea que el Padre está considerando nuestras oraciones porque lo hacemos por medio de su vida, de esa vida santa, esa vida impecable, esa vida intachable. Por eso, Padre, todo esto yo te lo pido por medio de Jesucristo. Estas deben ser nuestras oraciones. Orar es conversar con Dios. Yo converso con Dios en todo esto que vamos viendo, aprendiendo a orar, aprendiendo que Dios me ama, aprendiendo que Dios es mi Padre. Pero cuando voy a terminar, le digo: Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo. Y el Padre va a aceptar esa oración, porque es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, el Padre no acepta oraciones que no van por los méritos de su Hijo. Por eso el error muchas veces de pedir en nombre de otros, o pensar de la religión, o aún pensar de que porque nosotros hayamos tenido una buena conducta, no nos abre la puerta del cielo. La puerta del cielo se abre cuando nosotros tenemos fe en el Hijo amado, en Jesucristo. Y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer. El compromiso de Cristo mismo respondiendo nuestras oraciones. Amén.